por tu intervención. A continuación viene un compañero de Málaga, Vargas, de Izar Málaga, para hablarnos del problema de la vivienda que estamos teniendo en el Estado español y las movilizaciones que hay. Muchas gracias, compañero. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Buenas, compañeros y compañeras. Nada, deciros, en los últimos meses se está llevando a cabo una serie de movilizaciones en diferentes provincias del Estado español, en Baleares, Canarias, Tenerife, Cantabria, Barcelona, Cádiz o Málaga. Ha habido movilizaciones masivas en torno a la cuestión de la vivienda y el turismo masivo, convocadas en su mayor parte por diferentes movimientos sociales, sindicatos de inquilinos, plataformas, agrupaciones de vecinos. En Málaga, por ejemplo, que es el sitio donde yo milito, más de 25.000 personas salieron el pasado 29 de junio, siendo una de las manifestaciones más grandes de los últimos 10 años. El lema de la pancarta principal era «Málaga para vivir, no para sobrevivir». Os voy a dar algunos datos que explican por qué el problema de la vivienda a día de hoy es transversal a la clase trabajadora y a la juventud. En el Estado español, el porcentaje de personas que viven en alquiler ha aumentado un 20% en los últimos 10 años. El precio del alquiler ha subido una media de un 77%, mientras que la renta disponible de los hogares se ha incrementado tan solo un 33%. El aumento en el alquiler es más del doble que el incremento de la renta de la familia. En Málaga, en concreto, el 94% de los alquileres superan el máximo recomendado para la familia de ingresos medios. Es la primera en Andalucía y la tercera en España con alquileres más caros. Más del 50% están dedicados al uso turístico. Pero ¿a quién pertenece esa vivienda? Por un lado, a los pequeños propietarios. Decía el otro día la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, decía, soy consciente de que la mayor parte de la vivienda en alquiler en nuestro país forma parte del patrimonio de muchas personas que complementan su renta y quieren garantía y seguridad jurídica. Venía a decir de alguna manera que los caseros son precarios, que pasan hambre. Los datos realmente son muy claros con esto. El 21% de los propietarios acumula el 60% del parque total de vivienda. Entre el 70 y el 80% de los hogares de caseros se ubica en los dos cuartiles de renta más elevados y, por otro lado, los segmentos de ingresos más bajos incluyen al 65 y 75% de los hogares inquilinos. Incluso si desapareciera el ingreso derivado del alquiler, los caseros seguirían siendo el grupo con mayor renta de todo el país. Si una hipotética regulación de los precios consiguiera bajar todos los alquileres en un 20%, el porcentaje de esos caseros vulnerables que plantea la ministra apenas aumentaría de un 0,6 a un 0,7%. Es ridículo. Por otra parte, bancos, fondos buitres y grandes tenedores presionan al mercado de alquiler para subir los precios y son los propietarios de la vivienda en el Estado español. Pero este es un problema que va mucho más allá de la cuestión de pagar alquiler. Es un drama social. Entre el 2008 y el 2022 tuvieron lugar más de 1 millón de desahucios, la mayoría de ellos por impago de alquiler, de los cuales más de 38.200 se dieron en 2022 y más de 6.500 solo en el primer trimestre de 2023. En 2023 se han producido 71 desahucios al día. El primer trimestre de 2024 se ha ejecutado solo en Málaga 299 desahucios, de lo que supone una media de 3,3 desahucios al día, por no contar todos aquellos que directamente acaban en suicidio antes de que se ejecuten. ¿Y qué papel ha jugado aquí el Gobierno y los partidos reformistas? En 2023, el Gobierno del PSOE Sumar sacó la ley de la vivienda, con medidas para los desahucios, control de alquileres, vivienda pública. Ya hemos visto los resultados con los datos que os he dado antes. Pero es que frente a este problema, las fuerzas reformistas que están supuestamente a la izquierda del Partido Socialista no han querido articular un movimiento que dé una pelea por una serie de cuestiones inmediatas que afectan de manera directa a los sectores más humildes de la sociedad. Pero no porque no tengan una capacidad, sino porque en el fondo comparten los mismos intereses y el mismo proyecto que los capitalistas y los burgueses. No confían en la clase trabajadora ni defienden sus reivindicaciones. Y eso es lo que le tenemos que decir claro y alto. En este contexto se está desarrollando un nuevo ciclo de luchas por la vivienda en el Estado español. Y para nosotros es importante explicar cómo se ha construido el movimiento en Málaga y en Cádiz, porque el proceso llevado a cabo marca el camino a seguir para el movimiento que entendemos
que vas a centrar en el próximo curso político. La clave del éxito de Málaga y Cádiz se encuentra sobre todo en la construcción de una campaña desde abajo, como señalaba la compañera, la práctica militante que ha jugado un papel fundamental para el éxito de la misma. Se han pegado carteles en los barrios, se han repartido tabillas, se ha hablado con la gente en la calle, se han convocado asambleas para debatir la orientación, se han llevado a cabo asambleas en los barrios obreros donde se trasladaban los debates a los propios trabajadores y trabajadoras de los sitios. Se han situado la lucha por la vivienda y otras que se han ido acercando en el proceso a la cabeza de la movilización. Se ha hecho un trabajo consciente con la gente, que hacía su primera experiencia política con un desarrollo de trabajo militante y una toma de decisiones de manera colectiva. Se ha forzado, en definitiva, situar de nuevo la cuestión de la vivienda en el centro del debate público. Y hay otra cuestión fundamental. Se ha realizado un trabajo de manera conjunta, con corriente y colectivo, con lo que tenemos diferencias políticas, pero sin embargo compartíamos una cuestión de análisis fundamental. Había que poner a los trabajadores y las trabajadoras en el centro. Las protagonistas tenían que ser las luchas y sobre todo teníamos clara una cuestión: la unidad en la lucha es el camino para golpear junto al sistema capitalista. El único camino. Lucha es el único camino. El único camino. Y ya para concluir, y en este proceso, ¿cuál es el papel que han desempeñado los compañeros y compañeras de Izar que hemos estado participando en ese movimiento? Plantear la necesidad de convocar esas asambleas en los barrios, plantear la necesidad de coordinar las diferentes luchas de la ciudad, ser los más activos en propaganda y difusión, defender la necesidad de vincular la lucha por la vivienda a los salarios, a la lucha contra la precariedad, a la cuestión climática, plantear la unidad de acción con los compañeros y compañeras de otros colectivos, debatir con esas corrientes de manera compañera, sin sectarismo, pero sin esconder los debates ni las divergencias, pero siendo flexibles en el desarrollo. Hablar de la necesidad de prohibir los desahucios, despenalizar la ocupación, expropiar los fondos buitres, defender la vivienda pública, situar en el centro a la clase trabajadora y adaptar el discurso a su nivel de conciencia. Ese es el papel que deben cumplir los revolucionarios y revolucionarias dentro de los movimientos sociales, donde está la clase trabajadora. Ahí se muestra en la práctica la necesidad de estar organizado en un partido revolucionario que sepa orientar a sus militantes en ese camino. Y termino. Tras el 29J, fruto de ese proceso de autoorganización por abajo, el movimiento continúa vivo, con asambleas de 70, 80 personas que quieren seguir organizadas, dar una pelea con una orientación de poner la lucha en el centro. Es el camino que nos queda por hacer, conseguir coordinar el movimiento a nivel estatal y a nivel internacional en un momento dado, seguir profundizando las consignas transitorias, coordinar las luchas que se han acercado y con otras que se están dando en la ciudad. En definitiva, compañeros, compañeras, la tarea que tenemos por delante nos otra que poner en práctica la teoría revolucionaria para dar la pelea en nuestro centro de trabajo, centro de estudio y en los movimientos sociales donde se organiza la clase trabajadora con la orientación y la práctica de un partido revolucionario.